Buenos días a todos. No, eso no lo oigo, ¿eh? Esto tiene que ser como todavía estáis dormidos. Buenos días. Bueno, hemos estado esperando un poquito porque muchos de vosotros estáis llevando las maletas, dejando la habitación, llevándolas a la recepción. Entonces, bueno, pues tampoco queríamos que el inicio de la conferencia fuera un peregrinaje, ¿no? Entrando por esa puerta como un cuentagotas. Antes de presentar al primer ponente, a Paco Azorín, sí que quería comentaros unas cosillas. El tema de las encuestas, hay una bandeja ahí de cartón, que es para dejar las hojas con las encuestas, son anónimas, es para tener nosotros y la Junta Directiva, bueno, pues un punto de referencia, de organización, etcétera, etcétera, ¿no? De gustos de la gente. Y lo que sí que os rogaría es que las dejáis ahí. Ahora vamos a hacer las dos conferencias iniciales, vamos a hacer un descanso y luego tendrá lugar la mesa redonda. Entonces, lo que sí que os pedimos por favor es que en ese descanso, después de las dos charlas, pues que sea el momento, consideramos que es el momento adecuado para dejar ahí las encuestas, ¿no? No sé si me olvido de alguna otra cosa, Bea. De momento, nada más, ¿no? ¿Sí? Es que no... Ya está. Sí, dice, ya está. Dime. Sí, vale. Es que no... A estas horas de la mañana yo también estoy un poquitín dormido, entonces no sé si me dejo alguna cosa en el tintero. Bueno, empezamos la sesión del domingo por la mañana, el último tramo dentro de este sexto simposio de la SEI, presentando a Francisco Azorín, Paco Azorín, para los amigos. Él es licenciado en Ciencias Químicas, tutor, bueno, ha pasado gran parte de su vida laboral pues entre la enseñanza, como tutor en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en su centro asociado a Elche, o bien como profesor en diferentes institutos alicantinos. No obstante, bueno, pues él, como muchos otros, pues ha compartido su trabajo, en su caso la docencia, con el estudio, la experimentación y la investigación de todos estos fenómenos paranormales, especializándose en el tema de la Ouija. Fruto de toda esta labor, de todos estos años de investigación, más de 30 años que lleva, pues es su libro La Ouija, Técnicas de Investigación, que ahí recoge todo el material, toda su experiencia, no tanto de los peligros como de los beneficios que esta técnica puede reportar a la humanidad, ¿no? También ha abordado otro tipo de fenómeno, que es el fenómeno teleplástico, en un libro cuyo autor, junto con el germiniano González, un buen amigo, pues que se llama Teleplastias y Microteleplastias Naturales. Bueno, ha participado en muchos simposios, congresos, también en televisión, en radio, bueno, en prensa escrita. En la actualidad es presidente del Centro de Investigaciones Metapsíquicas de aquí de Alicante y, por supuesto, es miembro de la Junta Directiva de la SEI. Os dejo con él. Muchas gracias. Cuando tienes un buen amigo que te presenta correctamente. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos, a todas. Es un placer para mí estar aquí con todos vosotros, con vosotras, y además rodeado de tantos buenos amigos con los que tantas investigaciones he hecho, tantísimos programas de radio, programas también de televisión, en fin, investigaciones de todo tipo,
etcétera, etcétera. Muchas gracias por estar todos aquí. Como bien decía David, hoy tenemos 2 ponencias y luego al final de la mañana tendremos una mesa redonda donde esperamos todos que ustedes participen y que expongan sus preguntas y que hagan todo tipo de comentarios. Ahora voy a presentarles una conferencia, una charla que yo espero que les resulte por lo menos interesante, porque pienso que el tema de la Ouija es un fenómeno donde tenemos muy poquita información. Ustedes pueden buscar en internet, que la verdad es que hay poca información, y la que tenemos está un poco, yo diría, sesgada, un poco incluso malintencionada muchas veces. Siempre ha sido rodeada de ese halo enigmático que la verdad es que ha perjudicado muchísimo a este fenómeno. Bien, yo diría que incluso es un fenómeno, para mí es el más popular, el más practicado, eso es una cosa cierta. Lo que pasa es que no se suele practicar bien. Ya sabemos todos que incluso nuestros jóvenes y nuestros niños, por desgracia, a veces sin ninguna información y con menos formación, se deciden a practicar este fenómeno. Entonces, lo que yo creo que ha llegado ya el momento de ponernos puntos sobre las IES, ha llegado ya el momento en que nosotros, los que realmente investigamos estos temas, nos dediquemos de lleno y demos una nueva versión, una nueva visión de todos estos fenómenos, no solamente el de la Ouija, sino de todos estos fenómenos paranormales, acorde ya con el siglo XXI en el cual estamos, y nos olvidemos ya de esa parafernalia, de esa superstición tonta, absurda, que reinó no solamente en la Edad Media, sino que por desgracia luego se propagó y continuó en los siglos posteriores. Bien, si queremos saber algo de un fenómeno, yo diría que lo primero que tenemos que hacer es definirlo. Si yo les preguntara a ustedes qué es la Ouija, pues yo creo que poca gente sabría definir correctamente, aunque más o menos tengamos una cierta idea, pero ¿qué es la Ouija? Para mí, porque esto no viene en ningún sitio, la Ouija es una técnica de transcomunicación psíquica, ya que utilizamos nuestra mente, y que nos permite nada menos que comunicarnos y conectar con inteligencias. Unas se encuentran en nuestro plano, en nuestro mismo plano dimensional, y otras se pueden encontrar en otros planos diferentes a nuestros. Vamos a ver si aquí aparece en pantalla esta definición de Ouija, que como digo no la van a encontrar ustedes en ningún lado. Si esto es así, si realmente es una técnica de origen telepático, ya que utiliza siempre esta vía telepática, ese tópico de que siempre ha circulado por ahí, de que la Ouija es una cosa muy sencilla de hacer, porque simplemente con un tablerito y un vaso ya tenemos bastante, eso se derrumba y cae por su propio peso. ¿Por qué? Pues porque como mínimo, para hacer una sesión de Ouija, debemos de tener en el grupo de participantes una persona con unas dotes y unas facultades extraordinarias, porque tiene que ser capaz de emitir y de recibir telepáticamente, y además toda esa información que está recibiendo vía telepática tiene que ser capaz de codificarla y hacer que flore en el tablero Ouija. Por eso digo yo que no es tan sencillo hacer una de estas sesiones de Ouija. Hay muchos intentos. Yo diría que en el mundo a lo mejor pues hay miles de intentos de sesiones de Ouija, pero sesiones de Ouija materializadas, donde haya un verdadero intercambio entre un grupo de participantes y una entidad, hay muy pocas al cabo del día. Eso se lo puedo asegurar. Vamos a ver si pasamos. ¿Qué necesitamos realmente para hacer una sesión Ouija? Pues necesitamos 3 cosas imprescindibles, ¿no? Un tablero Ouija, un máster y un grupo de participantes. Digo esto porque hay personas que se obstinan en decir que la Ouija es una cosa muy peligrosa porque abre ventanas y puertas hacia otras dimensiones. Yo cambiaría realmente este discurso un poco ya trasnochado. Lo digo porque si hay algo peligroso en una sesión de Ouija, somos nosotros, el grupo de participantes, los seres humanos. A partir de ahora me gustaría que se quedaran con esto. Hablar de la peligrosidad de la sesión Ouija es sinónimo de hablar de la peligrosidad de los seres humanos, de nosotros. Y lo podemos demostrar. Vamos a ver.
Aquí os he puesto en esta pantalla 3 grandes apartados, A, B y C. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos y vamos a ver dónde radica la peligrosidad de una sesión Ouija. El tablero Ouija. Bueno, pues puede ser un rectangular, puede ser, como en este caso, de cartón, pero también podría ser cuadrado, en este caso, como vemos, de madera. A mí el que más me gusta es este, simplemente es una hoja que ha sido plastificada. Es el más silencioso, es el más cómodo. Pero bueno, vamos a lo que vamos. El tablero de Ouija puede ser cualquiera. Ustedes pueden utilizar el diseño que les dé la gana y utilizar el material que quieran. Pero esto nunca puede ser peligroso para nosotros. Es un objeto inanimado, no tiene vida, no puede representar ninguna peligrosidad. Igual ocurre con el máster. El máster todos sabemos que es ese objeto que resbala, que se mueve sobre la superficie del tablero, ¿no es eso? Tampoco puede ser nada peligroso para nosotros. Aquí os he puesto algunos ejemplos, un vasito de cristal, una anilla de madera, de plástico, diferentes monedas. Y si no tenemos máster, que estamos en un sitio, por ejemplo, en una investigación de campo y no tenemos máster, ¿a qué podemos recurrir? Pues muy sencillo. Nos arrancamos un botón de la camisa, aquí lo tenemos, y ya tenemos máster. O sea que nos puede fallar otra cosa, pero un máster siempre vamos a encontrar, eso no está claro. Bien, pues os digo esto porque yo siempre aconsejo, y esto es una cosa fundamental, que para practicar una sesión de Ouija busquemos muy mucho, seleccionemos muy mucho a las personas que queremos que nos acompañen. Yo he trabajado más de 30 años con esta técnica, con este fenómeno, y siempre creo que he acertado en buscar los amigos, las personas que yo quería que hicieran una sesión de Ouija conmigo. Os voy a presentar grupos que ya conocéis. Empiezo aquí. Aquí tenemos investigadores de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, algunos creo que son muy conocidos. Aquí tenemos miembros del CIN de Alicante. Este grupo yo me honro ser su presidente. Aquí tenemos el grupo de Torrellano. Este grupo está especializado, fíjense ustedes, en conexiones y comunicaciones con supuestas entidades extraterrestres. Porque hay que decir que según quienes sean los miembros participantes, pues así atraerán unas inteligencias u otras. Estos grupos participantes, mi consejo es que reúnan las siguientes características. Tienen que ser personas afines entre sí, personas que se conozcan mucho entre ellas. Tienen que ser personas que sepan emitir y recibir telepáticamente, como os he dicho antes, y que canalicen, por supuesto. Tienen que ser personas honestas, personas que tengamos nosotros la completa seguridad que no van a cometer ninguna trampa en estas investigaciones. Y tienen que ser, por último, personas que admitan una reciprocidad. ¿Qué significa eso? Pues significa que habrá sesiones donde nosotros recibamos información y nos ayuden. Pero ojo, otras sesiones de Ouija tendremos que suministrar información nosotros y ayudar a la entidad que se ponga de manifiesto. O sea que es un fenómeno que requiere esta reciprocidad. Nos ayuda muy bien, pero también tenemos que ayudar nosotros. Bien, todos estos grupos entonces tienen que reunir estas... Aquí vemos otro grupo trabajando en Murcia. Bien, una vez que hemos llegado a este punto, nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de inteligencias son los que se ponen de manifiesto en una sesión de Ouija? Pues los que tenemos una cierta vinculación sabemos que nosotros, los seres humanos, podemos participar, eso está claro. Pero luego hay supuestos seres intraterrestres, extraterrestres, entidades espirituales, y vamos a ver esto que os he puesto aquí de carpetas espaciotemporales. ¿Por qué digo supuestos? Pues porque sabéis que si utilizamos un lenguaje estrictamente científico, yo no puedo dar por hecho una cosa que nuestra ciencia aún no admite la existencia de estas entidades, ni intraterrestres, ni extraterrestres, ni entidades espirituales. Así que hay que ser cautos y utilizar siempre, por lo menos, esa palabrita es supuestos. Una cosa es que nosotros creamos que existen, que están ahí, pero otra cosa es nuestra realidad y no hay que salirse de esa realidad.
Fijémonos en el apartado E. ¿Qué es esto de carpetas espaciotemporales? Pues hay mucha gente que practica sesiones de Ouija y no sabe que en una de estas sesiones yo puedo extraer información de lo que se conoce como carpetas espaciotemporales. También ayer salió, también se podía llamar registros acásicos o se le podría llamar también campos mórficos o campos morfogenéticos. Lo que está claro es que en nuestro plano dimensional nada se pierde, ni el mínimo detalle, nada, absolutamente se pierde, todo se graba. Por supuesto, esta charla que yo les estoy dando, seguro que hay una carpeta donde se está ahora grabando. Entonces, claro, en una sesión de Ouija, si yo tengo una persona capaz de abrir esa carpeta que se ha formado en el espacio-tiempo, si tengo esa habilidad con esta maquinaria tan sumamente sofisticada que tenemos aquí, soy lo suficientemente hábil como para abrir esa carpeta, yo podré extraer información. Nosotros hemos hecho sesiones de Ouija en muchas casas de campo donde no sabíamos absolutamente nada de sus moradores, de quienes vivían allí, sus dueños, etc. Y hemos extraído información en la sesión de Ouija. Y luego les diré que como nosotros grabamos estas sesiones de Ouija, hemos obtenido voces psicofónicas referentes a los dueños que habitaban en esa casa. O sea que esto de las carpetas espacios temporales es muy interesante. Pero claro, siempre hay que tener una persona cualificada, capacitada para abrir esas carpetas espacios temporales. Bien, una vez que ya hemos dicho todo esto, fijémonos que ya estamos centrando el fenómeno correctamente. Ya estamos sabiendo un poquito más. Y por tanto, ya me atrevo a sacar unas primeras conclusiones, las tenéis aquí en esta pantalla. Podríamos decir que la Ouija, el fenómeno Ouija, utiliza siempre una vía telepática. Ojo, si no hay telepatía, no hay sesión de Ouija. Si no hay medium, por el medio, no hay sesión de Ouija. Eso lo tienen claro. Segunda conclusión importante. La sesión de Ouija es tan sumamente importante que a partir de ella podemos extraer información de nosotros mismos, de nuestro plano material, y podemos sacar información de esos planos que circundan el nuestro, ojo, y que se entrecruzan con el nuestro. Es muy conveniente tener claro que nosotros vivimos en una dimensión material, materializada, pero existen otros planos que nos circundan y se entrecruzan con el nuestro. Y por último, también me gustaría ya como primera conclusión que hablar de la peligrosidad de la sesión de Ouija es hablar de la peligrosidad de los seres humanos. De forma que si uno de nosotros se acerca a este fenómeno con la suficiente información y la suficiente formación, no va a tener ninguna peligrosidad. Al revés, va a sacar beneficios de este fenómeno. Por el contrario, si uno de nosotros se acerca sin la debida información, sin la debida formación, sin la debida preparación, pues la peligrosidad la tienen más que asegurada. Sería el caso de los niños y de algunos jóvenes que por su cuenta y riesgo han oído cosas por ahí y, como digo, sin la debida información y sin ninguna formación, se meten en camisas de 11 varas y luego vienen los traumas psicológicos. Bien, pues ya vamos avanzando en este fenómeno y vamos consiguiendo una cosa que yo quería: huir de toda esa parafernalia, de todas esas tonterías que nos han ido diciendo hasta ahora, centrar el fenómeno, saber un poquito más de él y tener un concepto del fenómeno Ouija acorde ya con el siglo XXI. Sigamos entonces. Muchas veces esta foto, bueno, ahora la quiero comentar porque es un poco graciosa. No todas las sesiones de Ouija son iguales. A veces pensamos que la Ouija, pues todo es lo mismo, ponemos el dedito en un vasito, se mueve, nos comunicamos. Vamos a ver, vamos a diferenciar varias sesiones de Ouija. No es lo mismo que en una sesión de Ouija participemos uno de nosotros, me refiero que entre ahí uno de nosotros, un ser humano, que supuestamente entre un ser intraterreno o intraterrestre, que entre una entidad espiritual. ¿Por qué? Porque de cada una de esas sesiones de Ouija extraemos una información diferente y se canaliza a través de unas características y de unos parámetros diferentes. Bueno, pues vamos a ver lo fundamental de cada una de estas sesiones. Vamos a hablar un poquito
de la sesión de Ouija donde participamos uno de nosotros, uno de los humanos. Aquí les he puesto en esta pantalla una secuencia de nosotros. Yo no sé ustedes, a mí el que más me gusta es este que estoy señalando ahora, porque es el más mono. Siempre que uno de nosotros participemos en una sesión de Ouija, tiene que ser con la siguiente condición: su consciente debe estar eclipsado. Podemos estar profundamente dormidos, podemos estar meditando, podemos estar indispuestos, con fiebre, en la cama, podemos estar incluso hipnotizados por algo o por alguien, pero siempre en un estado alterado de conciencia. De forma que cuando ese humano que está saliendo, que está aflorando en una sesión de Ouija, ya pase a su estado normal, a su consciente normal, no recordará para nada que ha participado en una sesión de Ouija. O sea que los humanos, cuando participamos en una sesión de Ouija, no recordamos, cuando ya salimos de ese estado alterado de conciencia, no recordamos para nada que hemos participado en la sesión de Ouija. Eso lo hemos comprobado nosotros. Vamos a ver entonces las características de estas sesiones. Aquí en esta pantalla he recogido lo principal de estas sesiones. Lo fundamental es eso: estado alterado de conciencia. Luego, cuando regresamos a nuestro estado normal, no recordamos para nada que hemos participado en la sesión Ouija. Yo he llegado a este punto de podría, en 30 años, pues fíjense ustedes que podría aquí narrar cientos de sesiones de Ouija donde se ha puesto de manifiesto un ser humano. Pero voy a relatarles una que yo le tengo mucho cariño. Miren, cuando yo estuve trabajando en ENDA, estuve trabajando en un instituto, pues resulta que se me ocurrió hacer la siguiente, digamos, fechoría naturalmente, entre comillas. Se me ocurrió hacer un taller de parapsicología destinado a los alumnos y a las alumnas. Eran chicos y chicas comprendidos entre 14, 16, 17 años. Claro, para eso tuve que hacer una programación exhaustiva, pormenorizada, de todo lo que yo quería hacer con los chicos y chicas. Esa programación pasó por la junta directiva, por el consejo escolar, e hice que intervinieran los padres. Los padres estaban en contacto directo conmigo, de forma que enseguida que vieran algún comportamiento un poco extraño de su hijo o de su hija, me lo tenían que comunicar para que yo retirara a ese chico o a esa chica del taller. Bien, pues le digo todo esto porque ese taller, que duró sobre un trimestre, 3 meses, salió a pedir de boca y me sirvió a mí para mucho. Me sirvió para saber que nuestros jóvenes, en primer lugar, les encantan estos fenómenos. Quieren participar en estos fenómenos. Y no se conforman con que les digamos que como son fenómenos muy peligrosos, ellos no pueden participar. Porque les diré una cosa: el peligro de que nuestros jóvenes participen en estos fenómenos, fíjense que no me estoy solamente refiriendo a la Ouija, me estoy refiriendo a cualquier fenómeno. El peligro no está en que ellos participen en estos fenómenos, sino el peligro está en que participen sin la debida formación y sin la debida sin la debida preparación a última hora. Entonces yo intenté ya durante esos 3 meses darle esa preparación, esa formación, y todo, como digo, todo salió a pedir de boca. Esos jóvenes me demostraron a mí que conectan con la misma entidad que conectamos nosotros los adultos, y me demostraron que tienen una mente mucho más ágil que la nuestra, mucho más dinámica, mucho más activa. Ellos en menos tiempo son capaces de conectar más y mejor que nosotros. Bien, y también les digo esto porque recuerdo una sesión de Ouija que hicieron los chicos y chicas comprendidos, ya tendrían entre edades 16, 17, y creo que había alguno mayor de edad. Hicieron una sesión de Ouija ya al final de esos 3 meses. Por cierto que ellos se confeccionaron su tablero Ouija a su gusto y participaron ya en estas sesiones. Pues bien, recuerdo una de estas sesiones donde ellos conectaron con un supuesto lama del Tíbet. Este lama les dijo que estaba visitando el Vaticano y que justamente en ese momento se encontraba meditando. Supongo yo que habría salido astralmente y habría podido participar por ese motivo en la sesión de Ouija. Y también recuerdo que les dijo
que utilizaran ellos también la meditación, porque era una herramienta poderosísima para potenciar la mente y para superar los exámenes que dentro de pocos días iban a tener estos alumnos. Os digo todo esto porque este humano, este lama, se encontraba meditando. A última hora estaba en un estado alterado de conciencia, y ese estado alterado de conciencia era el que posibilitaba que pudiera participar en la sesión de Ouija. Nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a los diferentes grupos. Yo habré trabajado, gracias a Dios, con muchos grupos, ¿no? Y entonces hemos comprobado que siempre que un humano participa en estas sesiones, está en un estado alterado de conciencia. Y todo esto me ha llevado a la siguiente conclusión. Los seres humanos somos mucho más complejos de lo que nosotros podemos imaginar. Además de este consciente tan bonito que tenemos ahora aquí y que nos permite estar aquí comunicándonos, estamos formados por otras muchas parcelas. Parcelas, ojo, igual o más inteligentes que nuestro propio consciente. Y que podemos llamar subconsciente, otro yo, yo espiritual, o sea, se le ha llamado de muchas formas. Pero a última hora es porque no sabemos realmente qué es lo que son. Todo eso está muy poquito investigado. Y por eso es que la Ouija constituye una herramienta poderosísima para estudiarnos mejor a nosotros mismos y para conocernos mucho mejor. O sea que la idea que hemos sacado de aquí es que resulta que nosotros somos seres muy complejos. Además de consciente tenemos otras parcelas, otras potencialidades, otras personalidades que cuando tenemos nuestro consciente eclipsado es cuando afloran y pueden participar en nuestro fenómeno. O sea que la idea clave es que los seres humanos somos muy, pero muy complejos, mucho más complejos, y parece ser que sepamos tan poquito a estas alturas sobre esas otras potencialidades, esas otras personalidades. Bien, dicho esto, vamos a ver otras sesiones de Ouija muy interesantes. Ustedes saben que hay posibilidad, eso no se puede asegurar, de que tengamos unos hermanos bajo tierra, unos seres supuestamente intraterrestres. Bueno, pues si nos tenemos que atener a lo que sale en la sesión de Ouija, yo diría que sí. Hay unas supuestas entidades que se ponen de manifiesto y dicen vivir bajo de nuestros pies. Yo recuerdo una sesión de Ouija donde le preguntamos a la entidad el nombre, nos dijo un nombre muy raro, un nombre que no recuerdo ahora, y cuando le preguntamos dónde estaba, en qué plano dimensional se encontraba, dónde estaba, nos dijo que bajo de nuestros pies. Claro, intuimos que se refería a que sería un ser intraterrestre. Nos dijo que sí, pero nos hizo mucha gracia porque en el transcurso de la conversación que tuvimos con él, pues resulta que uno de los que participaban en esta sesión de Ouija, se le ocurrió hacer un pequeño chiste, la clásica gracia que sabemos. Por bien, esta supuesta entidad intraterrestre se enfadó de tal forma que nos dejó con el teléfono telepático colgado, se enfadó muchísimo con nosotros, nos dijo que a ver si aprendíamos a ser mucho más respetuosos cuando participábamos en esta sesión de Ouija. Se ve que la idea que yo tengo de estos seres es que son seres muy serios, no admiten ninguna gracia, ningún chiste, y ojo, ahora veremos que por lo visto no tienen muy buen concepto de nosotros, estos seres. No sé si ustedes conocen la teoría de la Tierra hueca. Todo esto que yo estoy señalando supuestamente es el Polo Norte. Esta foto es un poco extraña porque sabemos que los polos, por regla general, siempre están plagados de nubes, unas densas nubes, que esta foto, por supuesto, no saldría pues un montón de nubes y ya está. Pero esa teoría de la Tierra hueca asegura de que nuestro planeta está hueco o por lo menos tiene unas grandes oquedades bajo de la superficie. Ojo, grandes oquedades. Parece ser que estos seres han aprendido, ya que tienen una tecnología mucho más avanzada que la nuestra, han aprendido y han hecho una serie de construcciones artificiales que conectan su mundo intraterreno con nuestra superficie, con la superficie de nuestro planeta. También nos dicen en estas sesiones, donde se ponen de manifiesto ellos, que en el centro de la Tierra existe como un pequeño sol, ojo.
Claro, quizás ese pequeño sol que dicen ellos va a ser lo que nosotros le llamamos el núcleo, el NIFE famoso, formado por níquel y por hierro. Quizá ellos hayan aprendido a transformar esa energía magnética en otros tipos de energía. También nos cuentan estas entidades que tienen perfectamente catalogados todos los depósitos de agua subterránea, me refiero a ríos, lagos, cuevas con agua, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es lo que voy a decir ahora. Dicen que ellos no quieren saber absolutamente nada de nosotros. Esquivan el contacto con los humanos. ¿Por qué? Pues porque, según dicen, nosotros somos una raza inferior, menos evolucionada. Bajo ese punto de vista, no quieren saber prácticamente nada de nosotros. Y de ahí el hecho que corrobora que las entidades, estas supuestas entidades intraterrenas, solamente frecuentan las sesiones de Ouija alrededor entre un 3 o un 4%. O sea, que no se prodigan más. Quizá eso es debido a que no les interesa para nada el contacto con nosotros, ¿eh? Por eso les he dicho antes que el concepto que yo a última hora he sacado, la impresión general que yo he sacado de estas entidades, es que no les interesamos para nada. Y sin embargo, y paradójicamente, dicen que desde siempre han tenido contactos con supuestos seres extraterrestres. O sea, que nosotros, fíjense en qué situación estamos. Nosotros vivimos en la superficie y resulta que lo más seguro es que existan unas razas extraterrestres y otras intraterrestres que se comunican como perros por su casa y nosotros no sabemos nada de nada. Estamos aquí ignorantes de todo esto. O sea que menudo papelón que estamos haciendo. Aquí les he puesto en esta pantalla digamos, la información principal que nos suministran estas entidades. Hay otras inteligencias, ¿no?, que se ponen también de manifiesto en las sesiones Ouija. Hay supuestas entidades que dicen que son seres extraterrestres y que desde siempre han estado aquí en la Tierra. Estos seres extraterrestres, según dicen, la Tierra, nuestro planeta, sería un planeta experimental para ellos. Desde siempre han estado aquí, mucho antes de que nosotros pusiéramos nuestro pie sobre la superficie, y también bajo ese punto de vista, ya que ellos han hecho experiencias de todo tipo e intercambios, han traído aquí vegetales, animales, se han llevado a otros planetas. Debido a esas experiencias con animales que han hecho, nosotros estamos aquí. O sea que en su día nos dieron parte de su ADN y también bajo ese punto de vista nos tenemos que considerar hijos de estos seres extraterrestres. Bajo ese punto de vista. Todo eso es lo que dicen ellos. Ojo, yo aquí estoy diciendo un montón de cosas, no hay que tomarlas a pie juntillas porque son así. Yo simplemente estoy suministrando una información según lo que cuentan estas entidades. No vayamos a cambiar la cosa. Yo aquí les estoy informando a ustedes de lo que dicen estas supuestas entidades. Luego ya, con el tiempo, veremos a ver si esto es así o si no es así. Tendremos que separar nosotros el trigo de la paja y la fantasía de la realidad. Habrá que separar. ¿Qué más nos cuentan estas entidades? Pues para mí lo más importante es que, ojo también con esto, dicen que muchísimas razas extraterrestres de nuestra galaxia se han unido entre sí y han formado lo que ellos llaman la Confederación Galáctica o Confederación de Mundos, o simplemente Federación. Ojo, en multitud de voces psicofónicas, los que estamos metidos en este mundo, también sale mucho la palabra federación. Es más, según dicen, esta Confederación de Mundos tiene previsto darse a conocer dentro de poco tiempo. Claro, el concepto de tiempo es un concepto relativo, ¿no? Pero también nos cuentan que, y esto también digo, ojo, esta Confederación de Mundos tiene ya unos planes establecidos para con la Tierra, para con todos nosotros. De forma que cuando se den a conocer, nos guste más o nos guste menos, tendremos que asumir y acatar esos planes que tienen para con nosotros. ¿Por qué?
Pues porque, por lo visto, dicen que esos 7.000 millones de habitantes que actualmente pululamos por la Tierra es una cifra excesiva. Y por lo visto, y esto también nos atañe directamente, por lo visto también resulta que tienen previsto hacer una selección de la raza humana. No sé ni cómo, ni cuándo, ni dónde van a hacer, pero también, por lo visto, esa cifra de 7.000 millones hay que reducirla sea como sea. No sé si ustedes conocen el Club Bilderberg. El Club Bilderberg ya saben que está constituido por esas grandes fortunas del planeta, esos grandes hombres que tienen, por así decirlo, muchísima influencia en el mundo de la política, de las finanzas, etcétera, etcétera. Hay algún rey o reina metido también por ahí, por supuesto que no digo quiénes, quizá ustedes ya lo sepan. ¿Y qué pasa? Como todo esto del poder es una cosa piramidal, por encima de ese Club Bilderberg que nosotros pensamos que son los que dirigen nuestro mundo, por encima de ese Club Bilderberg estarían supuestas razas extraterrestres, llamémosles reptilianos, rigelianos, grises, pero que por encima, ojo, de todo esto que estoy diciendo, está la propia Confederación de Mundos, que es la que manda en la galaxia nuestra, y la que a última hora, de forma invisible, en las sombras, es la que dirige los hilos que rigen, por así decirlo, nuestro mundo. Así que ojo con esta Confederación de Mundos, que será la que en su día, cuando ellos quieran darse a conocer, y ojo, nuestros gobiernos no nos ocultan todo esto relacionado con el mundo extraterrestre porque les guste, sino según dicen ellos, yo estoy hablando en boca de ellos, según dicen ellos, es una imposición que han hecho a los gobiernos, porque la Confederación de Mundos piensa que aún no ha llegado el momento en que esos 7.000 millones de habitantes que poblamos la Tierra sepan de que ellos desde siempre están en nuestro mundo, y ojo, otra cosa más importante, de que nosotros podemos ser un fruto de esas experiencias genéticas que hicieron en su día en nuestro planeta. Según cuentan, muy poquito de nosotros, yo supongo que aquí todos, muy poquito de esos 7.000 millones de habitantes estaríamos preparados para asumir ese idea. Entonces, de ahí saco yo la conclusión de que ellos piensan que no ha llegado aún ese momento. ¿Qué podemos decir de esas entidades? Aquí tenemos de esas entidades que dicen que son entidades espirituales. ¿Qué podemos decir de ellas? Esto también nos atañe mucho a nosotros, ¿no? Estas sesiones de Ouija, donde supuestamente se pone una entidad espiritual, pues nos dicen que, lo primero de todos, ellos, al igual que nosotros, vivieron aquí en la Tierra. Cuando fallecieron, pasaron a su plano dimensional. ¿A qué plano dimensional? Al que les correspondía, al que les corresponde. Lo cual significa que, según cuentan, hay múltiples o muchos planos dimensionales. Cuentan que cuando fallecieron, varios espíritus guías vinieron a su encuentro para marcarles el camino que tenían que seguir y para que pudieran encontrar su plano dimensional. Cuentan que ahí en esos planos dimensionales también hay entidades más elevadas que les dicen lo que pueden hacer, pero que nunca les obligan. También dicen que estas entidades espirituales tienen diversos, por así decirlo, diversas misiones. ¿Qué misiones? Pues uno dicen que son espíritus guías de niños, por aquello de que los niños aún se están integrando en nuestro plano material y requieren pues mucha ayuda, bajo ese punto de vista. Otros son entidades espirituales, guías, por así decirlo, de algún familiar, de alguna persona con la que tuvieron muchísima vinculación en este mundo. Y otros, y es una cosa importante, dice que ayudan simplemente a los moribundos a efectuar ese paso del mundo material al mundo espiritual con el mínimo trauma posible, ¿no? En el menor tiempo y con el mínimo trauma posible. También es interesante lo que nos cuentan de que dicen que la reencarnación es un hecho.
es una realidad, es una verdad como un templo. Lo que pasa es que si un espíritu no se siente preparado para reencarnar, pues no tiene por qué, o sea que nadie le obliga, ¿no? Es una cosa voluntaria. Y también es curioso porque muchas veces nosotros en estas sesiones les preguntamos a estas entidades que se han visto a Dios. ¿Tú has visto a Dios? Siempre dicen que no, que lo que han visto es la luz, claro, la luz del entendimiento. Dicen que allí pues han comprendido muchas cosas que aquí en este plano material no comprendían. Yo supongo que serán ayudados por estas entidades más elevadas. Bien, aquí les pongo entonces en esta pantalla toda esa información clave de estas entidades. Aquí sí que me gustaría detenerme un poquito, porque yo pienso que un 45 o un 50% de las sesiones de Ouija siempre se suelen poner de manifiesto estas entidades espirituales. Voy a contarles 2 o 3 casos de estas sesiones, pero que se apartan, que se alejan un poquito del caso normal. Las del caso normal son estas, nos suministran esta información. Miren, una vez hicimos una sesión de Ouija y se puso de manifiesto en ella una entidad que nos dijo nada menos que había pertenecido al comando terrorista ETA. Bien, nosotros le preguntamos que si estaba, en fin, arrepentido de lo que había hecho en este mundo, y nos dijo que sí, pero nos dijo que él cuando vivía en este mundo pues creía a ciencia cierta que obraba correctamente y que la única solución que tenía era emplear el uso de las almas para conseguir sus fines. Por lo visto, al fallecer y llegar a su plano dimensional, estas entidades espirituales más elevadas le enseñaron que para resolver cualquier problema no hay una única solución, sino que hay un verdadero abanico, hay varias posibilidades y que hay que elegir entre todas ellas la más sensata, la más racional. Él dijo que lo que realmente estaba arrepentido es de no haber barajado en este mundo, mientras que vivía aquí, de no haberse dado cuenta de que hay varias soluciones, no solamente utilizar las armas. Y bajo ese punto de vista estaba decidido a reencarnar otra vez para hacerlo mejor. Después de otra sesión Ouija, donde se puso de manifiesto una entidad que dijo haber fallecido en los atentados del 11M. Resulta que era un mendigo, por lo visto, que estaba en una de las estaciones y que había fallecido como consecuencia de las bombas. Claro, nosotros para investigar este caso, porque era un caso interesante, le dijimos que nos dijera el nombre completo, pero nos dijo que no figuraba en ninguna lista porque su familia no había reclamado el cuerpo. Claro, entonces tampoco podemos hacer nada más. Nos dijo que él hacía ya mucho tiempo que no tenía vinculación con su familia y bajo ese punto de vista su cuerpo no había sido, lo cual significa que quizá en el 11M hay más víctimas de las que realmente creemos, porque quizá un cuerpo que otro no ha sido reivindicado por ninguna familia. Otra sesión de Ouija la hicimos en Valencia, justamente en casa, en el chalet de unos buenos amigos, que por cierto se encuentran aquí en esta sala y que podrían ratificar lo que yo voy a decir ahora. Porque es un caso curioso. Resulta que hicimos en el jardín, al lado de un pino, una sesión de Ouija y se puso de manifiesto una entidad que dijo llamarse Víctor. A preguntarle que en qué plano dimensional, que es la siguiente pregunta que nosotros hacemos, ¿en qué plano dimensional te encuentras? Nos dijo que en el pino, que él vivía en ese pino. Y que al fallecer, por lo visto, por amor a su familia, como ese chalet era de su familia, se había quedado en el pino. Claro, esto es una cosa interesante porque esto pone de manifiesto que cuando nosotros morimos, cuando un ser humano muere, tiene infinitas posibilidades. Una posibilidad de quedarse aquí en este mundo, bien en un pino, en un árbol o de otra forma. Ahora ampliaremos un poquito esto. Le preguntamos más. Nosotros le preguntamos que si tenía previsto quedarse mucho tiempo en el pino y nos dijo que no, que como ese chalet ya no era de su familia, tenía previsto marcharse y al preguntarle finalmente que cuándo se marcharía del pino, nos dijo que cuando vinieran las próximas lluvias.
Esto aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque lo que hemos investigado nosotros es que cuando un espíritu de estos no trasciende a su plano dimensional y se queda aquí en la Tierra, parece ser que al no tener un cuerpo físico, al no tener un soporte, tiene que recurrir a algo que lo pueda mantener y a algún elemento que se mueva aquí en la Tierra. Entonces nos han dicho que a veces estos espíritus que se quedan aquí en la Tierra utilizan bien el aire, vamos, el viento, o bien algunos se posan simplemente sobre las aguas de un río y se desplazan de río abajo. Quizá esta entidad, Víctor, se refería cuando nos dijo que se marcharían las próximas lluvias, se refería a que utilizaría el movimiento del agua de lluvia para salir del pino y desplazarse hasta otro lugar. La conclusión que sacamos de todo esto es que, lo que he dicho antes, cuando fallecemos, por lo visto tenemos muchas posibilidades. La única no es marchar directamente a nuestro plano dimensional, sino que por lo visto hay entidades que deciden quedarse aquí. Y me gustaría ampliaros el apartado B. Fijaros lo que os he puesto aquí. Algunos tardaron un cierto tiempo en encontrar su plano dimensional. Esto es cierto. Hay muchas entidades de esas que nos dicen que tardaron un cierto tiempo en encontrar su plano dimensional, por diversas causas. La más frecuente, creo que la conocemos todos, esas personas que están materializadas, que viven solamente a expensas y únicamente pendientes del dinero, de sus coches, de sus casas, de sus posesiones materiales. Al fallecer, pues resulta que no se quieren desprender, porque dicen que les ha costado mucho, que eso es suyo, no se lo quieren dejar a nadie, y esa idea actúa como un ancla, como una rosa que los aprisiona sobre este plano y les impide encontrar el suyo, les impide trascender. Cuidado con esto. Pero otro caso que les voy a contar, sí que podemos estar todos y todas bastante incluidos. Sería el caso de la clásica pelea que podemos tener con un familiar querido, un disgusto muy grande, y si no hay una reconciliación a tiempo, si no hacemos las paces a su debido tiempo, resulta que esa persona puede fallecer. Eso nos ha salido a nosotros en muchas sesiones de Wicca. Personas ancladas a este mundo porque querían reconciliarse con su hijo, que se había peleado a muerte con un hijo. O sea que ojo con estos pequeños disgustos, estas pequeñas cosas, que las tenemos que hacer, porque hay que decir sobre esto que aquí tenemos un tiempo finito, un tiempo limitado para estar en este plano. Todo aquello que no hagamos dentro de ese tiempo limitado que tenemos va a quedar sin poderse resolver. Así que cuidado con esto, porque aquí sí que podemos estar todos metidos. Todo. El consejo que nos dan estas entidades espirituales, todo aquello que tengamos que hacer, hay que hacerlo ya. No esperar a ese día de mañana, porque quizás ese día de mañana no llegue nunca para nosotros. Bien, ahora me gustaría hacer una cosa y decirles una cosa que por experiencia me gustaría que todos ustedes hicieran. Vamos a ver, nosotros en un principio, cuando empezamos a hacer sesiones de Ouija, simplemente anotábamos en un papel, con un lápiz, anotábamos las preguntas que hacíamos y las respuestas. Pero nos dimos cuenta de que es mucho más práctico, mucho más sencillo grabar la sesión Ouija entera. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque nos hemos dado cuenta de que muchas de las preguntas que se hacen en la propia sesión de Ouija quedan contestadas a nivel psicofónicos, como voces psicofónicas que complementan la propia sesión de Ouija. Entonces, fíjense ustedes, si nosotros somos capaces de unir una sesión de Ouija con las voces psicofónicas que obtengamos, a última hora vamos a obtener un producto final resultante maravilloso, que nos está ratificando que lo que nos sale en una sesión de Ouija es correcto, porque luego estará ratificado por una serie de voces psicofónicas. Como ustedes ayer hace ya 2 o 3 días que estamos escuchando aquí voces psicofónicas, pues me gustaría solamente como botón de muestra ponerles unas cuantas. Yo ya no le llamo voces psicofónicas, ya no le llamo psicofonías. Esto le llamamos ouijafonías, porque son voces psicofónicas contenidas dentro de una sesión de Ouija. Voy a ponerle, porque David ya me está llamando la atención,
2 o 3, pero con una variante. Yo no les voy a decir lo que dice la voz psicofónica, a ver si son capaces de adivinar. Miren, hace un tiempo hicimos una sesión de Ouija donde hablamos de la vida y de la muerte. Entonces nuestro compañero Rafael Maruenda dice lo siguiente, hizo la siguiente pregunta. Inmediatamente que trascendemos a la otra dimensión, ¿hay algún guía que viene a recibirnos? Inmediatamente que trascendemos a la otra dimensión, ¿hay algún guía que viene a recibirnos? Vamos a ver lo que se grabó en nuestros equipos. Está repetido como siempre 3 veces, ¿eh? ¿Tampoco fuerte? Vamos a ver. Voy a ponerlo otra vez. No sé si hemos oído todos lo mismo. Vamos a ver. ¿Hemos oído esto? Guías, en plural. Guías. Esto ratifica, se lo he puesto, ratifica lo que dicen esas entidades en la sesión de Ouija. Estas entidades nos dicen que hay algunas entidades espirituales que actúan como guías de estas personas moribundas. Al morir recibimos a alguno de esos guías que nos marcan el camino que tenemos que seguir. David, ¿tengo tiempo para una más? ¿Pongo una más? Sí. Vale, voy a poner una más. Hace ya algunos años nosotros conocimos un chico llamado José que a los 6 meses de estar casado, fíjense ustedes, tuvo la desgracia de tener un accidente de moto gravísimo. Como consecuencia del mismo, su mujer, llamada Ana, falleció. Nos pidió por favor que a ver si podemos hacer una sesión de Ouija para intentar conectar con su difunta mujer Ana. Hicimos, y entre varias de las entidades que se ponen de manifiesto, como siempre grabamos la sesión de Ouija, supuestamente también se manifiesta su mujer Ana. Entonces José le pregunta lo siguiente. Vamos a ver lo que pregunta José. ¿Viste a tu abuela y a mis abuelos? ¿Viste a tu abuela y a mis abuelos? Pues bien, vamos a ver lo que supuestamente su mujer, Ana, le dice. Le contesta. Vamos a verlo otra vez. Bueno, no sé si han oído esto. Revisé mi vida, porque cuando pasamos al plano dimensional correspondiente no nos molestamos en buscar si la abuela, si nuestra abuela, si nuestro bisabuelo. Lo primero que hacemos es una revisión de toda nuestra vida. Entonces, en esa revisión de la vida, lo que hacemos es todas las experiencias que ha recogido el espíritu, lo pasamos a un libro, que va a ser el libro de nuestra reencarnación. Cada una de nuestras existencias, para cada una de nuestras vidas, tenemos un libro. Ahí no se puede mentir en esos planos dimensionales, porque todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos dicho, está absolutamente grabado en este libro de la vida, en este libro de la reencarnación. Bueno, pues simplemente les he querido mostrar, no tengo tiempo para más, un par de estas megafonías que demuestran que lo que sale en las sesiones de Ouija no únicamente es fantasía nuestra, sino que es realidad, ya que está corroborado por estas voces psicofónicas. Y ya simplemente, pues, como no tengo tiempo para más, una leccioncita muy sencillita que nos recomiendan estas entidades espirituales. Si somos capaces de pasar por este mundo, por este plano material, con un poquito de amor, todas las pruebas, todos los exámenes, estoy seguro que vamos a poderlos superar. Simplemente les deseo amor para todos. Muchas gracias.
esta última wijofonía, digamos, que has puesto, me recuerda mucho, o viene en la línea de lo que narran las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Ese revisionismo después de ese túnel y tal, ¿no? Cuanto menos, bueno, pues, no sé si vendría a corroborar una cosa a la otra, pero sí que cuanto menos es curioso. Teresa, ¿preguntas? Bueno, perdona. Espera un momentito, digo porque se te ha anticipado, chico. Yo quería preguntar si coincidía la respuesta del vástago con el sonido que se grababa, porque la respuesta, lógicamente, se obtenía por las dos vías. No tiene, una cosa es lo que sale en la propia sesión Ouija y otra cosa es lo que puede salir en una voz psicofónica, en una ouijafonía. A veces coinciden porque hay que tener en cuenta que la entidad que nos deja la correspondiente ouijafonía o voz psicofónica no tiene por qué ser la entidad que se está comunicando en la sesión Ouija. Son cosas diferentes. No lo recuerdo porque como hay tantas sesiones de Ouija, por regla general no suele coincidir lo mismo, o sea, a lo mejor el concepto que nos dan sí que es el mismo, pero las palabras exactas no tienen por qué ser el mismo, porque lo que les tengo que decir es que a veces parece ser que esta sesión de Ouija que nosotros hacemos está como siendo visitada o controlada por multitud de entidades, ¿no? Pueden ser entidades intraterrestres, extraterrestres, entidades espirituales que se encuentran en planos diferentes. Cualquiera de estas entidades puede dejar una voz psicofónica, o sea que ¿por qué no tienen por qué coincidir una con la otra? ¿La otra pregunta? Vamos a ver, Paco, cuando has hecho antes la exposición, en el apartado de conclusiones, en el punto primero, decías que utiliza la vía telepática. Sí. Pero luego, y en tu explicación has dicho, es necesario que haya alguien que tiene esta facultad, Sí. ¿vale? O un medio. Entonces, Sí. para mí son dos cosas diferentes, es decir, una cosa es un medio y otra cosa es una persona con facultad telepática. Yo más o menos lo tengo claro, pero a lo mejor ese matiz convendría explicarlo aquí para... Pero Manuel, sí, claro, es que, vamos a ver, cuando nosotros decimos mediums, quizá lo que dice Manuel, que podemos pensar que es el clásico medium que entra en trance, y a partir de ese trance, pero hay mediums que únicamente canalizan las sesiones Ouija, sin entrar en ningún trance. Entonces, cuando aquí decimos mediums, yo me refiero a personas que tienen esa facultad de que canalizan, son capaces de canalizar sin entrar en ningún tipo de trance, de canalizar toda esa información telepática que le está llegando. O sea que hay un matiz. No me refiero, cuando aquí decimos medium, claro, hace falta un medium bajo el punto de vista de que sea una persona capaz de canalizar toda esa información telepática que por vía telepática le está llegando. No me refiero, Manuel, entonces al clásico medium, por ejemplo, de Allan Kardec. Cuando Allan Kardec se refiere a un medium, ya sabéis que entra en trance y es el que conecta, por eso se llama medium, porque está entre la inteligencia y la persona. No, me refiero a eso, Manuel, sí. Gracias por la pregunta. Vamos a ir con... Yo pienso que mejor la última pregunta porque dentro de una hora va a haber la mesa redonda y además ahí van a salir muchos más temas, ¿no? A ver, José, dime. Hola, buenos días, Paco. Como siempre, interesantísima tu actuación. ¿Y por dónde empieza? Sé breve. Por el principio. Intentaré ser breve, pero ¿por dónde empiezo? Vamos a ver. Por el principio. Lo único que te puedo decir, que lo único que sé es que no sé nada, como decía cierta persona, que cuanto más sabe, más ignora. Tú sí que sabes, porque has hecho un montón de sesión de Ouija conmigo. Por eso te digo que cuanto más sabes, más ignoras. Sí que sabes. Y la experiencia personal a la que me quiero remitir, tú fuiste testigo presencial. Sí, verdad. Data de no menos de 25 años, hablamos, aproximadamente 25 o 30 años. Yo había hecho cantidad de Ouija, pero sí te puedo decir una cosa, ninguna cosa, porque esa entidad no fue buscada, nos buscó a nosotros. Recuerdo que era una noche de San Juan, fuimos a la finca de nuestro querido amigo Andrés, ya fallecido, y cuando terminamos pues todas las parafernalias que se hacían ahí y demás, bajamos a la casa,
nos quedamos como siempre, el grupo de congregados más cercanos, más amigos, y decidimos hacer una sesión Ouija. ¿Vale? Tú eras la persona que en aquel momento, digamos, tomaba nota y hacía preguntas, sabiendo un poco del contexto de lo que decías de hacer las Ouija grabadas. En aquellos inicios de hace 25 o 30 años no era así, pero bueno. ¿Y cuál era nuestra sorpresa? Que al preguntar quién era, corrígeme si me dejo alguna frase, creo que está muy reciente ahora a pesar del tiempo transcurrido en tu mente, dijo que era una cuñada mía. Así es. Bien. No, miento. Le dijimos si conocía a alguien de los presentes. Dijo que sí. Deletreó mi nombre. Se fue directo hacia ti. No, deletreó mi nombre. Y al decirle tú que habían dos José, ¿qué hizo el vaso? Dirigirse hacia ti. No hizo frase. Salió disparado. Se dirigió. Salió disparado. Bien. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando esta entidad, Paco pregunta si tiene algún mensaje y no hubo más preguntas. Esta entidad solo deletreó todo el mensaje, sin parar. Hizo alusión a que era una cuñada mía, fallecida en accidente de moto 8 años atrás. Narró con toda clase de lujo de detalle cómo había sido el accidente. Fue impresionante. El Paco fue testigo, yo no pude terminar, tú rompí a llorar, me salí fuera emocionadísimo, o sea, no pude terminar. Le preguntamos en qué plano estaba, si estaba bien, dijo que sí, efectivamente, pero que sufría por ello. ¿Quieres decirnos por qué? Sí. Esta persona, cuñada mía, se dejó una niña de 4 años y dijo que sufría porque no estaba bien aquí. A ver, su padre, mi cuñado, era una persona que por su edad joven, digamos que empezó a rehacer una vida muy pronto. La chica pasó al cuidado, a la patria potestad, como se suele decir, de mi suegra, una persona ya bastante mayor y que por lo tanto la educación de un padre más o menos acorde a la edad de la chica y de una abuela era diferente. Entonces, pues era tratada de alguna forma que le faltaba cariño. Y fue, acuérdate que hizo mucho hincapié y me dijo: José, te pido que cuides de mi hija, ¿correcto? Exactamente, así fue. A partir de ahí la chica entró en una serie de problemas, como que, por ejemplo, con 12, 13 años los padres, el padre y la madrastra veían que había botellas de alcohol en los armarios que bajaban de volumen, que se hacía pipí en las camas. Entonces yo cogí a la niña, la llevaron a un psicólogo, no consiguieron absolutamente nada. Yo cogí a la niña. Esto, José, simplemente ratifica lo que hemos dicho, que muchas sesiones de Ouija, todas no, muchas sesiones de Ouija nos dan pelos y señales que luego nosotros podemos comprobar. Yo sé que tú te quedaste impresionadísimo y que luego con el tiempo pudiste comprobar todo, que era cierto lo que te había dicho. Tú conocías el accidente ese. Totalmente. Claro. Pero nadie lo conocía porque nuestros principios, tú y yo eran nuestros principios, ¿sabes lo que conocía? Y bueno, me podía entender muchísimo más, pero ya veo que... Porque en cualquier momento te echo los perros, José. Venga. Menos mal que te he dicho que fueras real. Luego sabéis que hay una mesa redonda y venga, pregunta por ahí, se puede hacer la mesa redonda, que vamos un poquito más de tiempo. Sí, vamos mal de tiempo. Gracias, agradecer a Paco, sí que han quedado preguntas y tal, por favor, que además así luego también alimentamos esa redonda. Gracias, Paco.